Hola, bienvenidos al episodio 22 de Que esto, que el otro, salud. Hoy estamos grabando con la doctora Guadalupe Jiménez Carvajal, que tengo el gusto de conocer hace muchos años, aunque no parezca, porque nos vemos chavos todos los días, ¿no? No nos vemos todos los días, no nos vemos, de hecho, casi no nos vemos, pero nos mantenemos en contacto. La doctora Jiménez es pediatra, cardiólogo intervencionista, eh, especialista en ecocardiograma pediátrico y máster en cardiología oncológica, Cardio-oncohematología. cardio-oncohematología. O sea, sí está cañón, ¿no? Hay veces, todo esto además por el 20 de noviembre, y lo digo así porque habemos muchos que llegamos a un punto donde decimos, ya, ¿no? Yo creo que es mucho amor al arte. Y bueno, se liga un poco con la recomendación de canción que nos hizo el doctor Bruno, ¿no? Cuando te pierdes en el espacio. eh, en el episodio 21 escucharon la recomendación de canción y el por qué la recomendó así el doctor Bruno. Y creo que la doctora Guadalupe es un ejemplo perfecto. Lupita, si me permites, Doc, bienvenida. Oye, Muchas gracias. vamos a empezar. Como sabes, la idea del podcast es explicar los temas de salud de manera muy sencilla y en muchos momentos ligarlos con el concepto, el conocimiento que no solo de medicina busco que difundamos, sino también con el cómo puede funcionar eventualmente con el tema de seguros, ¿no? O la parte financiera. La realidad es que una especialidad como la tuya normalmente es muy simple, o sea, normalmente en tema de seguros es muy simple, en tema de seguros va a tener cobertura o no. Y eso va a depender de que tenga cobertura o de congénitos o de preexistencias y ya, ¿no? Por lo demás, cualquier patología normalmente que ves tú entra cuando hay coberturas, ¿sale? Entonces vamos a hablar más allá del seguro en medicina. Este capítulo es médico. Y entonces, no pretendo hoy que expliquemos qué es el corazón y cómo funciona, porque ahí tenemos mucha audiencia médica, debes saberlo. Pero sí me gustaría empezar por definir qué es una cardiopatía. A ver, una cardiopatía es una enfermedad del corazón, pero ¿qué es una cardiopatía congénita? Primero que nada, un gusto enorme, mi querido amigo Eduardo Martínez el Doc. Un honor para mí estar aquí contigo. Una cardiopatía congénita es una malformación del corazón y o de los grandes vasos que puede o no eventualmente ocasionar una alteración sustancial desde el recién nacido. Cuando son las cardiopatías congénitas críticas, como nosotros las llamamos, de acuerdo a ciertas clasificaciones, estas cardiopatías críticas pueden incluso tener repercusión importantísima desde recién nacidos, inclusive desde la etapa fetal. Oye, híjole, justo es que los temas son tan profundos. Justo antes de empezar el programa estaba platicándole con la doctora que ya estoy tratando de cerrar, de cerrar la secuencia de pláticas que tienen que ver con neonato. Empezamos con tratamiento de infertilidad hace ya algunos episodios, dedicamos dos, y hemos venido avanzando en una secuencia en donde, no sé, porque ahorita que dices, justo platicábamos con la doctora Lucy, con el doctor Bruno, la importancia del seguimiento o del control prenatal, incluso con ultrasonidos, involucrándose el neonatólogo antes de que nazca el bebé, y cuando se detecta alguna falla con el doctor Bruno, que es cirujano especialista o subespecialista en colorectal, bueno, pues platicamos un poco de las malformaciones del tubo digestivo. Pero pueden existir, como dices ahorita, malformaciones del corazón. ¿Cuáles son las malformaciones más frecuentes o los defectos más frecuentes que van a ocasionar una cardiopatía congénita, doc? Quisiera ir por partes y mencionar este dato, ¿no? Hay que subrayarlo. Las malformaciones cardíacas, las malformaciones cardiovasculares son el tipo de malformación más frecuente en los humanos, ¿no? Son las más frecuentes. Entonces, ¿qué tipo de malformaciones hay? Tenemos malformaciones desde las simples, como las llamamos en ciertas clasificaciones, decía hasta las complejas y las críticas.
Algunas de ellas se pueden detectar desde la etapa fetal. Hay ya indicaciones bien específicas cuando el médico materno fetal o desde el ginecólogo, en el momento de realizar el ultrasonido de screening, más o menos desde las 14, 18 semanas, si ellos ven algunos datos directos o indirectos de malformaciones o datos en la historia clínica de la mamá, hacen un checklist para enviarlo al médico materno fetal. Y si el materno fetal también detecta alteraciones, lo mandan a evaluación de ecocardiograma fetal por un cardiólogo pediatra con algún entrenamiento en ecocardiografía pediátrica o ecocardiografía fetal. Ok. Oye, grosso modo, así para empezar a hablar de los temas de las clasificaciones, ¿cuáles son las simples, cuáles son las complejas y cuáles son las críticas? Las simples son aquellas que puede que se detecten en la etapa fetal, van a tener alguna repercusión cuando el bebé nace, pero generalmente nos van a ocasionar algún dato clínico que la mamá nos va a referir o el pediatra nos va a referir al paso de los meses o los años. No comprometen la vida del recién nacido durante el primer mes o el primer año. Y como por ejemplo la comunicación interventricular, que es un orificio en la pared que divide ambos ventrículos, la comunicación interauricular, que es un orificio en la pared que divide ambas aurículas, el conducto arterioso persistente, que es un vaso que comunica la aorta con la arteria pulmonar. Si no tiene tanto tamaño y que ocasione tanta repercusión en un bebé, puede pasar inclusive el bebé Desapercibido. a lo mejor no desapercibido porque van a escuchar un soplo de conducto, pero no va a comprometer la vida del recién nacido durante el primer mes o el primer año, ¿no? Esas son las más frecuentes en orden, decía la comunicación interventricular a nivel mundial, conducto arterioso persistente, comunicación interauricular, ¿no? Son las simples, son las más frecuentes y que afortunadamente se corrigen y los niños pueden tener su vida completamente normal. Pero hay que saber una cosa también, hay veces que se corrigen ya sea por cateterismo cardíaco o por cirugía y dicen ya, se corrigió, se operó, se curó, adiós. No, ellos son pacientes para toda la vida, ¿no? Ahorita vamos, es un tema que me pareció muy importante, aunque en el plan de vuelo que traemos para el podcast, aunque nos alarguemos un poquito, pero me pareció muy importante tocarlo. Estas son las Las simples, simples. las simples. Las complejas. Las complejas son aquellas que nos van a causar repercusión desde el primer mes de vida y durante todo el primer año de vida de los recién nacidos, de los niños, pues. Y son malformaciones críticas que pueden incluir alteraciones en el flujo de sangre hacia el lado del lado izquierdo del corazón, también del lado derecho. Por ejemplo, una de las frecuentes es la coartación aórtica crítica, una estrechez a nivel de la aorta descendente, que obviamente nos va a causar repercusión. Y una característica importante de estas cardiopatías críticas es que van a necesitar algún tipo de procedimiento, ya sea quirúrgico o intervencionista, durante el primer mes de vida, casi siempre. Y obviamente van a tener una alta morbimortalidad durante el primer año de vida. Son anatómicamente complejas y por eso van a ocasionar hipoxemia, ¿no? Disminución en la oxigenación de los tejidos. Justo, a ver, en la plática entre médicos es incluso está muy básica la explicación, lo cual te agradezco mucho, pero para la audiencia no médica, algo que me gustaría explicar, o que me gustaría que me ayudes a explicar, es algo que para nosotros es muy normal y sobre todo los que vemos mucho cardiovascular es muy habitual, que es las comunicaciones derecha-izquierda. Y hay una importancia mayor entre en la circulación derecha, digamos, del corazón y la circulación izquierda. ¿Por qué es importante la dirección o hacia dónde se va la sangre? Ahorita que decías los flujos derecha-izquierda. Ok. Aquí la base o el sustrato de estas cardiopatías críticas es la hipoxemia, la disminución del oxígeno
en los tejidos, ¿no? A nivel general. Esto nos va a provocar cianosis, coloración azulada de la piel y de las mucosas, que se va a detectar ocasionalmente a simple vista, pero no siempre, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es ese sería el sustrato fisiológico un poquito, ¿no? El sustrato anatómico. ¿Por qué el niño se pone morado? Porque la sangre se mezcla la sangre oxigenada con la no oxigenada, y entonces a eso nosotros lo llamamos cortocircuito de derecha a izquierda. Un ejemplo clásico que hemos escuchado todos es la tetralogía de Fallot, ¿no? Ahí tenemos una obstrucción en la pulmonar, tenemos una comunicación interventricular grande, la aorta cabalga sobre esa comunicación interventricular, pero como hay esa obstrucción, el cortocircuito se vuelve de derecha a izquierda. Entonces, la sangre que cae no oxigenada al ventrículo derecho pasa por la presión alta del ventrículo derecho, pasa a través de la comunicación interventricular al izquierdo, y ahí tendría que llegar sangre oxigenada. Entonces, se mezcla, se va hacia la aorta, a la circulación sistémica, y entonces el paciente está hipoxémico y cianótico, por lo tanto. Me cae re bien porque eres una científica hecha y derecha, ¿no? Lo que acaba de decir la doctora Guadalupe es que en realidad, que es así de complejo, esto es como escuchar una pieza musical maravillosamente ejecutada en la explicación. Pero lo que acaba de decir es que, en resumen, el corazón del bebé va a estar lanzando hacia el cuerpo sangre no oxigenada. Entonces el cuerpo, los tejidos del cuerpo del bebé van a sufrir. Lo de menos, entre comillas, lo de menos, porque es un indicador importante, es que el bebé se vea azul o moradito. Lo más importante es que los órganos clave, como el cerebro, los pulmones, el corazón mismo, el riñón o los riñones, el hígado, no van a estar recibiendo sangre con una cantidad suficiente de oxígeno. Y entonces es un problema que, si no se atiende, va a poner en riesgo la vida, ¿no? Pero hace falta ese nivel de ejecución. Bueno, muy bien, y esas son las complejas. Esas son las complejas o críticas. Sí, ese es un ejemplo. Y hablabas de la coartación. Coartación aórtica. Cuéntanos qué es la coartación. La coartación aórtica es una disminución del calibre a nivel de la aorta O sea, descendente. del grueso de la arteria. Sí, del grueso de la arteria. Por ejemplo, tenemos un tubo, ese tubo que es la aorta sale del ventrículo izquierdo, a nivel de la aorta descendente disminuye ese calibre, Se estrecha. se estrecha. Hemos encontrado pacientes con 1 milímetro de estrechez, o inclusive menos de 1 milímetro, eso ya casi lo llamamos atresia. ¿Cuánto mide la aorta, el, el, el ancho, la luz de la aorta? ¿Cuánto mide en un recién nacido? A ese nivel, en un recién nacido sano de término, más o menos unos 7 milímetros. O sea, se reduce tremendamente. Sí, entonces esa obstrucción es una obstrucción que nosotros llamamos izquierda. ¿Por qué? Porque es un vaso que sale del ventrículo izquierdo, provoca que eventualmente este ventrículo incrementa mucho su presión, llega a sufrir. Para empezar, el bebé tiene hipertensión de las extremidades superiores, no así de las inferiores, porque no le llega sangre adecuadamente por esa misma obstrucción. Pero va a llegar un punto en el que, si es tan grande la obstrucción que no se libera, el corazón sufre, se empieza a dilatar y los bebés mueren si no se diagnostica a tiempo. Claro. A ver, para simplificarlo, y corrígeme si no lo explico bien, sale el tubo, que es la aorta del ventrículo izquierdo, sale hacia el cuerpo y es como si apretáramos la manguera, ¿no? Y Técnicamente. entonces todas las estructuras que están por arriba del bloqueo, de la obstrucción, van a estar hipertensas porque es como si se llenaran de agua, que es sangre, y entonces va a haber hipertensión en los brazos, el corazón como bomba se va a hinchar y puede fallar hasta el grado de matar a un bebé, o a cualquier persona, ¿no? Pero estamos hablando de bebés. Y las piernas, al contrario, si la obstrucción está bueno, seguramente, obviamente tiene que estar por abajo, si la obstrucción, perdón, está por arriba, todo lo que queda por debajo, pues prácticamente no tiene presión, no le llega agua, ¿no? Entonces, esta disfunción de flujo de sangre
causa problemas estructurales importantes, que es parte de lo que tú diagnosticas y atiendes. Vamos a ver, porque esta es como la preparación del contexto, ¿no? Si a estas alturas, puede haber pasado dos cosas a estas alturas del capítulo. O les gustó mucho y dijeron, órale, está metalero y quédense. O dijeron, no entendí nada, pues regrésenle, vuelvan a escuchar porque vale la pena, vale, vale la pena que escuchen estas explicaciones. Bueno, vamos a ver, porque ahora, aquí acabamos de escuchar, para todos los médicos que nos escuchan, ustedes lo van a entender muy bien, aquí acabamos de escuchar dos cosas. Una, muy buena parte del diagnóstico es clínico. O sea, tienes que entender lo que está pasando en el cuerpo para sospechar por qué, en el caso de la coartación, por qué los bracitos están hipertensos, las piernas no, etcétera, ¿no? Y ahí es algo que para los pediatras en general es mucho más común. O sea, un adulto no anda midiendo la presión de las piernas normalmente, checas pulsos y eso, pero no estás enfocado en medir la presión. Pero hoy en día hay un recurso maravilloso para el diagnóstico de enfermedades del corazón, que es el ecocardiograma. Cuéntame qué es el ecocardiograma, porque es otra de tus habilidades maestras en el corazón. Sí, el ecocardiograma es el ultrasonido aplicado a la cardiología. Ahí nosotros, mediante esta técnica de imagen, estudiamos la función y la anatomía del corazón y de los grandes vasos hasta donde la técnica nos lo permite. Pero ahorita ya hay aparatos bastante avanzados que tienen modos tridimensionales, inclusive y más. Entonces, el ecocardiograma representa nuestro gol estándar para el diagnóstico de cardiopatías congénitas. Es decir, hay que hacerle un ultrasonido al corazón y para que se imaginen, todos los que no sean médicos, el corazón tiene, voy a explicar las cavidades y tú explicas los vasos, ¿te parece? Para que no haya falla. Sobre todo la de los niños, que es mucho menos mi área. El corazón tiene 4 cuartos, ¿no? 2 cuartos arriba y 2 cuartos abajo. Los 2 cuartos de arriba, las dos habitaciones de arriba son las aurículas y las dos de abajo son las ventrículas. Normalmente, el lado derecho de la casa, que es el corazón, no se comunica con el lado izquierdo. O sea, son independientes. Es como si fuera una casa dúplex, ¿no? Donde un lado del corazón tiene una vida y el otro lado tiene otra dinámica. Y sí se comunican entre el piso de arriba y el piso de abajo. Más simple no lo puedo explicar, ¿no? Creo yo. Ahí se comunican a través de los vasos, los grandes vasos, que son los que salen y los que regresan al corazón, y bueno, pues las puertas, que son las válvulas que comunican las diferentes habitaciones. Correcto, Complementame, correcto. Lupita. Del corazón salen y entran diferentes vasos. Al corazón derecho, a la aurícula derecha, entran las venas cavas. Regresa sangre de todo el cuerpo no oxigenada y llega a la aurícula derecha. De ahí de la aurícula derecha pasa esa sangre no oxigenada al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho se envía con su función de bomba hacia la arteria pulmonar, que lleva esa sangre no oxigenada a los pulmones, derecho e izquierdo, pasa a través de los capilares, se oxigena y regresa al corazón por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, oxigenada, pasa al ventrículo izquierdo, oxigenada, el ventrículo expulsa esa sangre hacia la aorta, oxigenada, insisto, hacia todo el cuerpo, a oxigenar los tejidos adecuadamente. Oigan, voy a salirme un poquito no del tema, pero voy a hacer una aclaración que es una tontería para la plática que estamos teniendo, pero para todos los que les enseñaron en la escuela que las arterias son las que llevan sangre oxigenada y las venas son las que llevan sangre no oxigenada y las pintaban de rojo y de azul respectivamente y todo eso no es cierto. No importa que eso, bueno, a ver, si eso les dicen en la escuela, contesten eso en los exámenes porque tienen que pasar el examen, pero eso no es cierto. Todos los vasos que salen del corazón son las arterias. Y acaba la doctora Lupita, la doctora Guadalupe, perdón, la doctora Guadalupe, acaba de hacer una precisión maestra, como gran parte de la plática que llevamos hasta el momento, en donde la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho lleva sangre no oxigenada, técnicamente sangre venosa.
¿sale? Entonces, todos los vasos que salen del corazón son arterias y todos los vasos que llegan al corazón son venas, ¿de acuerdo? Acotación simplista. Bueno, ya vimos qué es el ecocardiograma, ya vimos un poquito el tema de las... ¿Qué hace? A ver, esta pregunta, lo que me gustaría es tu explicación, ¿no? Que otra cosa. ¿Qué hace que un padecimiento sea congénito? El que sea, aquí vamos a hablar de corazón, pero ¿qué hace que sea congénito? ¿Qué significa eso? Es aquel padecimiento con el que los bebés nacen. Las alteraciones, estas malformaciones se generan desde que el bebé mismo se está formando en el útero. Eso es congénito, ya se nace con la malformación. Exacto. Bueno, hace un ratito, hace unos minutos, también la doctora Guadalupe Jiménez hizo una diferencia muy importante que puede pasar desapercibida y quiero rescatarla, y es que los padecimientos del corazón de un bebé se pueden atender de manera quirúrgica o de manera intervencionista. Esto significa muchas cosas. Por supuesto, hay que elegir bien qué se requiere para cada caso y quiero que me expliques las diferencias entre lo quirúrgico y lo intervencionista. Empezando desde el especialista que lo realiza. Los tratamientos quirúrgicos los realizan los cirujanos cardiovasculares en cardiopatías congénitas. Tienen una formación un poquito diferente de nosotros. Ellos pueden ser cirujanos generales que hacen cierto tiempo de cirugía, de la especialidad de cirugía general, y de ahí se derivan a cirugía cardiovascular. Terminan todo cirugía cardiovascular y de ahí se derivan a hacer cirugía cardiovascular de congénitos. Ellos son los cirujanos y son los que operan aquellas cirugías que tanto tememos, ¿no? Que nos dicen cirugía a corazón abierto, que no todas son eh, literalmente a corazón abierto, pero eso lo hacen los cirujanos cardiovasculares. Y los tratamientos intervencionistas los hacemos los cardiólogos con formación en cardiología intervencionista, en este caso pediátrica y o de cardiopatías congénitas. La diferencia, a ver si lo aterrizo un poquito hacia la explicación correcta, es aquí no vas a abrir el tórax para operar un corazón. Te vas a meter con instrumental a través de un cateterismo, ¿no? Para corregir o intentar corregir algún defecto, alguna malformación, etcétera, etcétera. Sí, ¿Correcto? sí, hay técnicas de apertura y técnicas de cierre que realizamos mediante cateterismo cardíaco desde recién nacidos. Muy bien. Es que yo creo que una de las técnicas que a mí más pues yo creo que sí me hubiera gustado hacerlo, pues que no me daba la vida, no fui tan dedicado y no hice cirugía, pero este asunto de lo endovascular, vuelvo a tratar de simplificar las explicaciones, es como dirigir un videojuego, ¿no? No es tan simple porque además tienes una vida de por medio de un paciente, pero es como ir navegando por imagínenselo así, por una serie de túneles y cuevas, que son los vasos a través de los que tienes que ir a encontrar dónde está el defecto y ya que llegas ahí, además, repararlo, ¿no? De una manera demasiado simplista. Y para todos los que ya escucharon el episodio 21 con el doctor Bruno, hablábamos de la canalización o el ponerle suero a un bebé y hablábamos de la dificultad y de los tamaños de los vasos. Bueno, ahora imagínense que no es nada más ponerle un suero, hay que meter un catéter y hacer todo el procedimiento para resolver un problema. Sí. O sea, le subes el nivel de dificultad. Sí, y bueno, tenemos cateterismos cardíacos diagnósticos en donde realmente vamos a estudiar la anatomía y la función mediante cateterismo cardíaco y visión, etcétera, etcétera, en tiempo real, y el intervencionista, en donde sí se trata, sí se hacen tratamientos, insisto, de apertura o de cierre, pero en muchos de estos procedimientos trabajamos de la mano con los cirujanos e inclusive también hacemos procedimientos híbridos. Abren los cirujanos y nosotros en algún sitio, por ejemplo, no sé, estenosis de las ramas pulmonares en donde el cirujano no alcanza a entrar porque ya están adentro del pulmón,
podemos nosotros entrar de forma en donde el cirujano abre y nos da paso viendo las arterias con nuestros catéteres para hacer esos procedimientos híbridos. A ver, aquí viene, yo creo que la primera pregunta difícil de la plática, Doc. ¿Qué tan bien le va? En parte conozco la respuesta, ¿eh? Y me voy a adelantar porque no quiero ser hostil, no es la idea, pero ¿qué tan bien le va a un niño, a un bebé, que necesita un procedimiento de estos? Claramente, y me adelanto, va a depender del padecimiento, de qué tan complicado sea, o sea, no es que a todos les vaya a ir igual. Pero hoy en día, yo creo que un bebé que tiene esta oportunidad de tener tratamientos como estos, tiene mucho más oportunidades, primero que los que no acceden al tratamiento, obviamente, y segundo que antes, o sea, viene teniendo una evolución la técnica que permite que los bebés les vaya muy bien, ¿no? Sí, sí, precisamente depende de la complejidad de la cardiopatía. Si estamos hablando, por ejemplo, de una comunicación interauricular mediana, en donde a determinada edad de preescolares, de escolares, preferiríamos por el tamaño de los catéteres y tratando obviamente de no dañar los vasos de femorales, que es donde generalmente nosotros como pediatras entramos, colocamos un dispositivo de cierre de comunicación interauricular y el niño sale caminando al otro día, ¿no? Se va a su casa, con las medidas, obviamente, de cuidados particulares, pero esos niños hacen su vida completamente normal. Insisto, van a ser pacientes para toda la vida, pero no van a tener tanta complicación como otros. El niño de tetralogía de Fallot hay que operarlo y además, sí o sí va a haber que operarlo a corazón abierto, pero además va a ser candidato eventualmente a tener otro tipo de procedimientos intervencionistas y más quirúrgicos. Mira, va a salir mejor que nada la secuencia de capítulos que traemos o de episodios que traemos, porque eh, la película que recomendó el doctor Bruno Martínez, em, tiene que ver justo con el desarrollo de la técnica para atender la tetralogía de Fallot, ¿no? Claro. Entonces, como ya llevamos 2 episodios hablando de la tetralogía de Fallot, ¿por qué no nos cuentas qué es la tetralogía de Fallot? Para que la gente lo entienda, o sea, el Sí, sí, sí. Es una malformación del corazón en donde hay cuatro, como su nombre lo dice, cuatro componentes anatómicos básicos. ¿Cuáles son? Estenosis de la pulmonar, pero la característica es puede ser estenosis a nivel valvular y estenosis por debajo de la válvula. Este sustrato es bien importante. O sea, el músculo que está por debajo de la válvula está estrecho. hipertrófico y puede estar o está casi siempre estrecho. El otro componente es la comunicación interventricular, el cabalgamiento de la válvula aórtica por encima de la comunicación interventricular. Nosotros vemos el cabalgamiento con respecto al pedacito que queda de tabique interventricular El y, cabalgamiento es pasar por encima. ajá, exacto, exacto. Hagamos de cuenta que este es el pedazo por decirlo de alguna manera burda, de septum interventricular. Aquí arriba se va a ver el agujero, la comunicación interventricular, y esta es la aorta, la válvula Montada. aórtica montada. Nosotros vamos a estar viendo el cabalgamiento de la aorta y la hipertrofia del ventrículo derecho, que va a estar ocasionada por la estrechez de la válvula aórtica. El ventrículo El derecho esfuerzo. finalmente es un músculo que está trabajando contra presiones altas y entonces se va a hipertrofiar. Nada sencillo. Hombre, ya cuando lo entiendes no es complejo, pero tiene su reto entenderlo y mucho más atenderlo. Bueno, dicho esto, ya tenemos una idea clara de qué son las cardiopatías congénitas, de un poquito la anatomía del corazón. Y antes de seguir con esta plática, eh, digamos que la explicación que yo les di de la casa dúplex del corazón es el corazón adulto, en términos generales, ¿no? Un corazón promedio. Hay diferencias bien importantes en el corazón del bebé
antes de nacer y ya que nace. Sí. Explícanos. La circulación. La circulación. Eh, hay cortocircuitos Ah, en el corazón nos tienes que fetal. explicar qué es un cortocircuito. Es el paso de sangre de un lado a otro. Ahí sí Puede se ser, conectan las casas dúplex. se conectan exactamente. Uno de ellos es por el ductus venoso, que está, por decirlo de alguna manera sencilla, arribita, antes de llegar a la vena cava inferior. Ese es un cortocircuito. El otro cortocircuito es a través del foramen oval, que Ujú. está en el tabique que divide una aurícula y la otra. Cuando se está formando, hay una especie de válvula. Entonces, ahí hay un paso de sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, que ese es otro cortocircuito, que es de derecha a izquierda en el feto. El otro cortocircuito es a través del conducto arterioso, que es una de las cardiopatías que les platicaba hace ratito, que es un vaso que conecta la aorta descendente con la rama izquierda de la arteria pulmonar. En los fetos debe de estar abierto sí o sí, si no, no es compatible para la vida del feto. Cuando nacen los bebés se debe de ir cerrando, si no se cierra, entonces después de determinado tiempo ya es una cardiopatía congénita. ¿Para qué sirven esos cortocircuitos antes de que el bebé nazca o en el feto, que es lo mismo? Parte de eso, del el porcentaje de sangre que pasa de la aurícula derecha a la izquierda, va a llevar sangre al corazón izquierdo porque no tenemos un adecuado flujo del lado izquierdo en los fetos. Parte de esa sangre que pasa de derecha a izquierda de la pulmonar hacia la aorta en el feto lleva cierto porcentaje de sangre a la cabeza. Bueno, entonces viene un momento muy especial, por supuesto, que es el momento en el que nace el bebé. Y en ese momento hay un cambio muy importante en la dinámica o en la circulación de sangre al momento de que se corta la circulación del cordón umbilical, ¿no? Hablábamos con la doctora Lucy ¿cómo se llama? Del latido tardío, del pensamiento tardío Pinzamiento. del cordón. Y bueno, esto justo hablamos de que va permitiendo cambios de presiones que permiten que esa distribución de flujos se vaya reconduciendo. Cuando no se autorreparan, viene la cardiopatía congénita, que algunas de las cardiopatías congénitas que nos estabas comentando. Básicamente el conducto arterioso, ¿no? El foramen oval puede permanecer abierto. Nosotros tomamos cierto parámetro de medición para decir si es o no un foramen oval, características anatómicas cuando lo vemos por ecocardiografía, y el foramen puede permanecer abierto, ¿no? Hasta los 4 o 5 años de edad. Si está en un tamaño que nosotros consideramos sin problema y además fisiológicamente, hemodinámicamente no nos está dando repercusión, bueno, ¿qué es lo que puede pasar si permanece abierto durante toda la vida? Bueno, inicialmente el paciente no podría ser buzo profesional, Híjole. y ya más grandes, pues hay que cuidar el problema de arritmias, de trombosis, etcétera, etcétera, Oye, pero eso no en todos. no podría ser buzo profesional y te voy a hacer una pregunta muy torpe, pero ¿buzo amateur sí podría? A lo mejor sí sumergirse un poquito 2 o 3 Sí, veces al no, año, no pasa nada. pero no, no, la verdad es que es un tema, ¿no? Sí, Sí es una dinámica muy importante. Bueno, a ver, ya, definimos, creo yo, todo el contexto importante de qué es una cardiopatía congénita, qué es el ecocardiograma, qué hace, cuál es la diferencia en el tratamiento entre una cirugía y una intervención, ¿no? Por lo menos para fines de cardiología. Y vamos a irnos un poco en esta dinámica de platicar sobre la salud del corazón en los bebés, eh, con un tema que a mí me parece muy importante y voy a aclarar además que en general los invitados que tengo, que esto bueno, Lupita lo sabe, pero la doctora Guadalupe lo sabe, pero normalmente los médicos que me acompañan aquí son médicos que yo les tengo por lo menos la suficiente confianza, en este caso también la admiración,
como para ponerme yo, aquí no aplica, pero como para ponerme yo o a mi familia en las manos de los colegas que tengo aquí sentados, y este caso, por supuesto, no es la excepción, ¿no? Y entonces parte de la dinámica o de la filosofía que tenemos muchos médicos es que la medicina preventiva es mejor en todos los aspectos, ¿ok? Y va desde lo primero y más importante, un paciente va a estar bien, es decir, se enferma menos o se enferma lo menos posible. Y en el último extremo, que es parte de lo que analizamos aquí en el podcast, es que va a gastar menos como consecuencia de estar saludable, ¿no? Y vamos a hablar del tamiz cardiológico en los niños. Hace un par de episodios que platicábamos con la doctora Lucy Cisneros, hablábamos de los tamices que hay que realizarles a los recién nacidos, hablábamos de bebé sano en casa, de recién nacido sano, y justo hace ya varios episodios, al principio del podcast, platicábamos con la doctora Mari Carmen Pestana, que también la conoces, que ella nos hacía mucho hincapié en el tamiz de cadera, ¿no? Son técnicamente 5 tamices, el de cadera es, como todos los demás, es muy importante, pero el cardiovascular es vital, ¿no? ¿En qué consiste un tamiz cardiovascular, para empezar, y por qué es importante hacerlo? Es importante y justamente analizábamos en días pasados con colegas un punto bien importante por encima de todos los demás tamices. Este nos va a ayudar a evitar la muerte temprana de los pacientes, pero estamos hablando de semanas, ¿no? A diferencia de todos los demás, ¿no? Que nos vamos un poco más por morbimortalidad a mediano o largo plazo, ¿no? En este caso, el tamiz cardíaco inclusive es de los más baratos, si no el más barato, que desgraciadamente todavía no, ya está legislado, pero no hemos logrado realizar la norma oficial mexicana. Porque, pues, Otro Dinamarca, asunto. ¿no? Sí, casi, casi, casi. Em, pero consiste en la medición de la saturación de oxígeno. Obviamente aquí sí necesitaríamos un equipo especial para recién nacidos. No es válido tomarlo con el oxímetro del COVID que traemos en la bolsa de la Bueno, porque bata. antes del COVID ni traíamos No, oxímetro, ¿no? no es válido por el tamaño, obviamente, de la mano del recién nacido. Entonces, se realiza la medición de la saturación en la mano derecha y en cualquiera de los pies de los recién nacidos. Debe de ser en recién nacidos aparentemente sanos, preferentemente después de las 24 horas de vida, pero eso muchas veces no sucede en nuestro sistema de salud, en donde a las 8 horas los dan de alta. Entonces, preferentemente antes del alta de estos pacientes. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para detectar oportunamente cardiopatías congénitas críticas o complejas, que son aquellas que van a tener una repercusión y van a necesitar sí o sí algún tratamiento quirúrgico y o intervencionista durante el primer mes de vida del paciente y obviamente durante el primer año de vida. Y, insisto, nos va a ayudar a detectar aquellos casos para evitar que el paciente pierda la vida, ¿no? Nada más, ¿no? Sí, y ¿qué sería lo ideal realmente? Hacer tamizaje inútero, pero, cuando Dinamarca, entonces en ese momento lo haremos. En este momento no es posible y lo que tenemos para hacerlo es el tamiz mediante oximetría de pulso. Que, a ver, es muy válido, ¿no? O sea, Sí, a veces no voy en realidad no voy a apoyar a ningún gobierno en este sentido, a ningún gobierno ni al nuestro, ni al de otros países, ni voy a ser más crítico de lo que realmente somos, ¿no? Tristemente los recursos para salud son escasos, pero lo que no es tan complicado es pedir la consulta con el cardiólogo pediatra. Lo más básico es que el neonatólogo hace estos tamices, ¿no? O sea, puede medir la oximetría y evaluarlo. Y ante la menor duda, la verdad es que no es nada complicado ir con el cardiólogo y pedir una evaluación. Yo creo que esto, para todos los papás, tampoco quiero emitir opiniones o juicios de valor, pero para todos los papás que tengan la inquietud o que puedan, hombre, que quieran saber que sus bebés estén bien, que no se lleven sorpresas en el primer mes de vida o en las primeras semanas de vida, eh, hay que hacer una evaluación, ¿no? Insisto, ante la menor duda, porque estos puntos
Los bebés son muy delicados. De los niños en general, incluso los adultos, aunque somos mucho más resistentes que los niños, la salud de un adulto, la vida se puede ir en 3, 2, 1. Pero los niños son mucho más delicados. Entonces, ante la menor duda, sin temor de Dios, hay que buscar al cardiólogo, que muchas veces la gente no lo hace porque asume que es ir con un problema mayor o a buscar algo que los niños no tienen. Y yo sí les puedo decir, a ver, la labor sobre todo los pediatras, lo ponderaba mucho en el episodio pasado, pero la labor de la doctora Guadalupe Jiménez es muy loable porque además claramente te dice cuando hay un problema y cuando no. O sea, no hay motivo. De por sí los pediatras tienen mucho esa disciplina y esa conciencia, ¿no? Eso creo que caracteriza a la especialidad y a sus subespecialidades. Pero además la doctora Lupita mucho, mucho más, ¿no? Em, ¿Qué debe saber la gente? O sea, ¿cómo sabe un papá o los papás que le hicieron el tamiz cardiológico a su bebé? Hay que saber varios puntos importantes. Insisto, el tamiz neonatal cardíaco ya es un derecho que tienen todos los niños por ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el año 2021, ¿Eso qué significa? que es obligatorio en todo el sistema de salud de México. ¿Qué es lo malo? No tenemos una norma oficial mexicana que haga homogéneo este procedimiento en todos los hospitales públicos y privados. Pero esto también quiere decir que se debe de hacer junto con el metabólico o a la par, ahorita voy a hacer algunas especificaciones, a la par del metabólico, el auditivo, el oftalmológico, el tamiz de cadera, también debe de hacerse el tamiz cardíaco y es importantísima la temporalidad, insisto, porque nos va a ayudar a detectar pacientes que si no lo hacemos, mueren a la semana de vida, ¿no? El paciente con tetralogía de Fallot, volvemos al mismo ejemplo, con una estenosis crítica de la arteria pulmonar, va a depender del conducto arterioso que esté abierto. El conducto arterioso tiene también su temporalidad para cerrarse. Si ese conducto arterioso se cierra, se corta la circulación hacia, hacia la derecha, hacia la circulación pulmonar, valga la redundancia, y entonces simple y sencillamente el paciente muere, hace algo que se llama crisis de hipoxia y se muere. El paciente de la coartación aórtica, es una coartación aórtica crítica, va a depender del conducto arterioso porque ahí hay un cortocircuito invertido justamente de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque un poquito de sangre le va a llegar a la aorta descendente a través del conducto arterioso que esté abierto para dar flujo a la parte inferior del cuerpo. En el momento en el que el cortocircuito se interrumpe, que se cierra el conducto arterioso, nosotros más o menos tenemos que fisiológicamente es a los 7 días promedio, anatómicamente a los 21, no hay flujo. ¿Y qué pasa? El paciente fallece. Entonces, por eso es importantísima la temporalidad. Híjole. No, no, bueno, sí. Es que esto creo que despierta o debería despertar los miedos de todo el mundo. O sea, es decir, esto es vital, literalmente, ¿no? Bueno, vamos a dar un saltito hacia otro tema que me parece, hombre, va de la mano, pero que me parece indispensable que entendamos. Y es, ya lo dijiste un par de veces durante la plática, y es que hay personas o hay bebés que tienen una cardiopatía congénita que se resuelve, se atiende, pero que van a ser pacientes de por vida. O sea, tienen que cuidarse siempre. Y esto, fíjense bien, sobre todo la gente de seguros que nos escucha, el segmento de seguros me va a entender por qué. Esto lo llamó la doctora cardiopatía congénita del adulto. Explícanos un poquito. Digo, a ver, creo que la explicación ya está en la mesa, pero Sí. por favor, profundiza.
Las cardiopatías congénitas, bueno, ya sabemos, ya tenemos clara la definición. Y aquí tenemos en los adultos dos ramas, ¿no? Que me gustaría aclarar. Una, desgraciadamente, todavía tenemos adultos que se diagnostican de cardiopatías congénitas en la edad adulta. Hace algunos años estábamos cateterizando a una paciente de 59 años con coartación aórtica que estaba hipertensa y le daban medicamento y medicamento y medicamento y no cedía, hipertensión de difícil manejo, hasta que por ahí alguien le hizo un ecocardiograma muy dirigido, pues tenía coartación aórtica. Pero además, ve mi cara así. Sí, O sea, y a esa edad la estábamos cateterizando, ¿no? Esos son los pacientes pero nunca fue deportista, yo creo. no, 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 no. Se diagnosticó a los 59 años de coartación aórtica, ¿no? Y a esa edad la estábamos cateterizando, aparte de aorta bivalva, etcétera, etcétera, ¿no? Em, y tenemos el otro segmento de pacientes, que son aquellos que se diagnosticaron de niños, se operaron o se cateterizaron de niños, pero em, realmente los pacientes no van a quedar como si hubieran nacido normales, ¿no? Ya después de ciertos procedimientos, pues nunca van a quedar como si hubieran nacido con anatomía normal. Entonces van a quedar con secuelas de diferentes magnitudes, insisto, depende de la cardiopatía también. Por ejemplo, un paciente con coartación aórtica que se diagnostica desde bebés o desde la lactancia un poquito más adelante, eh, a veces está sometido a más de un cateterismo o más de una cirugía, porque hay algunos que se recuartan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces los vamos siguiendo a lo largo de la vida. Un paciente con comunicación interauricular que era tan grande que tuvo que entrar el cirujano, no podíamos nosotros como intervencionistas colocar un dispositivo de cierre por el tamaño, eh, va a ser también paciente para toda la vida porque además la casa dúplex, además de tener también su sistema de drenaje, también tiene un sistema eléctrico, como toda casa. Entonces, ¿qué va a suceder? Que pueden generarse arritmias también en la edad adulta. Que el sistema eléctrico sí lo comparten. Ese sí, Ese sí lo ese sí se comparten. comparte. Entonces, puede haber alguna alteración del ritmo secundaria al procedimiento que se haya realizado. Pero el paciente con tetralogía de Fallot, al que ya operaron, ya le cerraron la comunicación ventricular, si tenía conducto, le cerraron el conducto arterioso, ampliaron el tracto de salida de ventrículo derecho y a lo mejor eso de bebé y a lo mejor en la etapa escolar o adolescente pusieron una válvula quirúrgica em, protésica, esa válvula eventualmente va a disfuncionar. Y entonces aquí, dependiendo de la anatomía de esa válvula, tenemos dos opciones. Que se cambie otra vez esa válvula por una prótesis quirúrgica o que se coloque una válvula por cateterismo cardíaco y entonces va a llegar a la edad adulta con ese tipo de cardiopatías y entonces va a ser em, paciente de cardiología toda la vida. Y a ver, voy a hacerte una pregunta más compleja, entre comillas, más compleja, porque aquí sí me tengo que referir un poquito a todo el contexto de seguros, porque pagar una cirugía de estas normalmente tiene dos canales, el canal público o el seguro, porque ¿cuánto cuesta un procedimiento de estos? La pura válvula percutánea, por ejemplo, la que ponemos mediante cateterismo cardíaco en posición pulmonar, cuesta alrededor de 700,000 pesos. La pura válvula, sin contar todo el material alrededor, la sala de hemodinamia, todos los especialistas, la estancia hospitalaria, o sea, solo la válvula anda más o menos en 700,000 pesos. Y esto le da un valor muy importante al hecho que la gente tenga cobertura de seguros, sobre todo cuando tiene padecimientos como estos. Porque para bien o mal, e insisto, ¿no? Hace rato lo decía, bromeábamos un poco, pero para bien o mal, el sistema de salud en México, pues tiene recursos limitados, como técnicamente todos, ¿no? Pero, pero eso va a hacer que la gente tenga que esperar mucho tiempo para acceder a este tipo de procedimientos.
Y miren, yo no quiero ahondar en las causas de por qué el sistema de salud tenga pocos recursos. Como yo lo explico, en general hay dos grandes problemas. Hay muchas ramificaciones y muchas explicaciones, pero hay dos grandes problemas. El primero es que la gente cada vez se enferma más y más grave, en general, no hablo de niños, ¿no? Y tiene mucho que ver con alimentación, con ejercicio, con prevención, etcétera. Y el segundo, bueno, pues tiene que ver con qué tan probable o qué tan real es que la gente paguemos impuestos. Habemos a quienes nos descuentan de cajón los impuestos y pues, pagas tus impuestos. Pero hay otros caminos donde la gente a veces no paga sus impuestos y entonces limitas de recursos a la salud. Todo lo demás no es objeto de mi análisis, no amerita, pero, pero estos son realidades que van más allá de solo hacer el meme de Dinamarca, ¿no? Pero estas son realidades importantes. Por eso la prevención se va volviendo cada vez más importante y la conciencia sobre cuánto va a costar. Esto lo cuento como anécdota, hace unas semanas, eh, un muy buen amigo mío, no voy a decir nombres, pero le mando un saludo, lo tuve que mandar a una cirugía de columna, de unas hernias de disco, era muy evidente en la resonancia de la hernia, me decía, bueno, no, pero tiene seguro, por supuesto, que le da su compañía, o la compañía donde trabaja, y me decía, oye, pero ¿qué tan peligroso? Le dije, mira, la realidad es que hoy en día una hernia de estas, pues tiene un riesgo tan similar al de una apendicitis que no te preocupes, la diferencia es que el costo es muchas veces mayor, y con las cirugías de corazón pasa lo mismo, entonces, si un bebé hay que operarlo y la pura válvula, la pura prótesis que sea la doctora cuesta casi 1,000,000 de pesos, más todo el extra, y sabes que a ese bebé a lo mejor lo tienes que reintervenir cuando sea niño y a lo mejor cuando sea adolescente y a lo mejor en la edad adulta y en la edad adulta madura, hay que trabajar para eso. O sea, mm, o tener tu seguro. Sí, hay una anotación. El costo de las válvulas que mencionaba hace un momento son de las percutáneas. A lo mejor algunos dispositivos que se colocan vía cirugía pueden ser menos costosos, pero lo que hay alrededor, como una bomba de circulación extracorpórea, más o menos nos podría equiparar. Y a lo mejor, no quiero satanizar, pero a lo mejor el riesgo es mucho menor en la percutánea, ¿no? Hay sus indicaciones bien específicas, sí. Bueno, va. Tomen nota. O sea, hay dos contextos bien importantes en salud. Uno, el puro y duro que hacemos los médicos, que es decir, esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer, así lo tenemos que prevenir. Pero hay un contexto que hay que ver y es el contexto de costos. Y esos costos, hay casos en los que no es como que empeño, no sé, algo, ¿no? No es tan simple. Vamos ahora a hablar de las arritmias y la disautonomía. Una arritmia, bueno, pues es simple, es una pérdida de ritmo, ya la mencionabas, donde la casa dúplex comparte el sistema eléctrico, ahí sí lo comparten, y si ese sistema eléctrico no manda la electricidad, no manda la chispa de manera rítmica y secuencial, pues se genera una arritmia. ¿Pero qué es la disautonomía? La disautonomía es una falta de regulación entre el sistema nervioso autónomo y el cardiovascular. Ahí van conectados. A grandes rasgos, ¿qué sucede aquí? Cuando nosotros estamos parados durante tiempo prolongado, cuando estamos en lugares muy calurosos, muy concurridos, sucede que los vasos de las extremidades se dilatan, disminuye la presión arterial, no hay un adecuado retorno venoso sistémico, no regresa adecuadamente la sangre al corazón y por ende al cerebro. Y bueno, normalmente en las personas no disautonómicas, esa disminución de la presión se detecta y el mismo organismo echa a andar mecanismos de contrarregulación para que no se sigan dilatando esos vasos y algunos otros mecanismos bioquímicos, ¿no? ¿Qué pasa si esto está retardado? Los vasos siguen dilatados, no hay ese adecuado retorno venoso sistémico al corazón, no hay un adecuado flujo al cerebro y entonces vienen los síntomas, ¿no? Mareos, dolor de cabeza, cefalea, a veces palpitaciones y lo último y a lo que más se le teme es al síncope o desmayo.
Se apaga el porque paciente. se apaga. ¿Cuál es el problema? Es dónde se vaya a apagar. Ese es el problema mayor. Veía justo ahora que, pues ahora que con la dinámica del podcast estoy mucho más activo en redes y subiendo la información. El otro día veía que había hay tendencias, ¿no? Ahora claro, sí, tengo disautonomía y ya ves esta tendencia que hay ahora, ¿no? Me llama mucho la atención hasta qué punto la gente, porque más vienen y me preguntan, te pasará seguramente también, ¿qué es la disautonomía? Bueno, pues es esto, ¿no? Al final la gente se apaga, pero lo que dice la doctora Guadalupe es muy importante, porque si se va a apagar, a ver, vamos a pensar en un niño. Si el niño va corriendo, está jugando el recreo y hace un calorón y de repente, pum, se apaga, puede realmente tener traumatismos importantes, golpes en la cabeza, fracturas o lesiones así, ¿no? Eh, a ver, yo me acuerdo mucho un caso que sucedió cuando yo estaba, yo creo que era la primaria, ¿no? Ahí no hubo una disautonomía, pero un niño se cayó, se pegó justo en un borde, en un vértice de un escalón medio alto y perdió un riñón, porque pues, se dañó el riñón y lo perdió. Entonces imagínate que tu hijo o hija se pueda desmayar porque pues, no conecta el sistema nervioso con el cardiovascular, entonces no se echan a andar los mecanismos de respuesta y bueno, y esto tiene que ver con arritmias. ¿Y cómo lo manejas? El tratamiento básico para la disautonomía es la hidratación. La hidratación y los solutos. Y es bien chistoso porque cuando empieza la época de calor, llegan los chicos en la edad cuando empiezan con la pubertad, los chicos y las chicas, con los desmayos. ¿Y cuál es el común denominador? Toman a lo mucho medio litro de agua al día. Ese es el común denominador. Hay obviamente diferentes intensidades, ¿no? En la presentación de la disautonomía. Hay unas en donde con tomar un poquito más de agua se resuelve el problema. Hay otras que son realmente incapacitantes y ya tenemos que echar mano de muchas otras situaciones y no necesariamente se ligan con arritmias. Más bien es esta situación, ¿no? La disminución de la presión que nos va a dar síntomas. Oye, ¿y cómo manejas una arritmia? Depende de qué arritmia sea, eso sí va a depender. O sea, arritmia es toda alteración en el ritmo cardíaco. Puede ser, ritmo lento, las bradicardias, ritmo rápido, las taquicardias, y hay que ver su origen, hay que ver, el tipo de bradicardia, el tipo de taquicardia, para saber cuál va a ser el tratamiento. Perdóname, te quiero interrumpir porque además la frecuencia cardíaca normal en un niño y en un adulto no son iguales. O sea, de hecho es muy distinto. Entonces, nosotros podríamos encontrar un bebé con una frecuencia cardíaca que digamos, si la estás pensando para un adulto, diríamos, pues es normal, ¿no? Y de repente la ven los pediatras y entran en pánico y prenden luces y sirenas y todo, y tienen razón, por supuesto. Cuéntanos un poquito esa dinámica, sobre todo cuando hay papás muy avesados que pueden ir a medir la frecuencia cardíaca de un bebé, ¿no? La frecuencia cardíaca de un recién nacido, más o menos va entre 120 y 160 latidos por minuto. Esa frecuencia, nadie de nosotros a esta edad la toleraríamos porque evidentemente es algo patológico y hay que ir a buscar la causa, pero nos vamos al otro lado. Pueden hacer un bebé con bradicardia, un recién nacido con 40 latidos por minuto. Ahí vamos a tener un bloqueo. Seguramente podríamos tener un bloqueo atrioventricular de tercer grado congénito. Mamá con Así, lupus. cuéntame más. Ah, ok. Mamá con lupus. Ese es un antecedente importante. A ver, ¿cuál es? Me voy a salir un poquito ahorita, me regreso a este caso que suena muy interesante. Sobre todo para los que estamos escuchando médicamente, esto es muy interesante. Pero, ¿cuáles son las arritmias más frecuentes? No por fiebre, no, en un bebé, En un bebé, en un recién las nacido. más frecuente, igual dependiendo, podemos encontrar bradicardia. Si tenemos una bradicardia desde fetos, que inclusive se puede detectar desde fetos, hay que buscar antecedentes maternos de lupus. Nace el bebé, sigue con bradicardia, insistimos, hay que buscar antecedentes maternos Así, de no, señora, sí es su culpa. lupus. Forzosamente es obligado que tenemos que buscar eso.
Otra arritmia que es relativamente frecuente son las extrasístoles ventriculares. Hay niños que nacen con algunas extrasístoles ventriculares que con el tiempo se van quitando. Pero otra que es relativamente común y requiere ablación porque si no es una de las, es la causa principal, tratable o prevenible de muerte súbita, es la taquicardia supraventricular paroxística, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, esa se va a detectar un poquito más adelante, generalmente de la etapa neonatal, ya son niños más grandecitos en donde se detecta porque dice la mamá, es que lo noté raro y entonces el niño dijo que le dolía el pecho, pero yo le toqué y entonces su corazón se sentía que se quería salir, ¿no? Así es como nos llegan de pronto las mamás. Hace poco un niño se diagnosticó, solo me dijo, es que tengo taquicardia. Y yo, no, espérame, o sea, ¿cuánto tenías de frecuencia cardíaca? No sé, pero yo tenía taquicardia. A la hora de ver su electro, tienes toda la razón, Sí sí tenías tenías taquicardia. taquicardia. Es más todavía, ¿no? Sí, sí, o sea, era un síndrome de Wolff-Parkinson-White que requirió ablación y es una de las causas prevenibles, pues, y tratables de muerte súbita. Con una ablación se previene la muerte súbita. Cuéntale a la gente qué es una ablación, Una ablación es que un eso sí es procedimiento. tuyo. No, eso lo hacen los electrofisiólogos, son los cardiólogos Pero tú como especialistas intervencionista en arritmias. podrías. Sí hemos entrado a apoyar, pero eso realmente es de los electrofisiólogos. Bueno, Zapatero a tus zapatos. va, va, va. Los especialistas en arritmias son los que Pero, hacen ¿qué eso. es una ablación? Es un procedimiento que se realiza también mediante cateterismo cardíaco, en donde a través de introductores generalmente se entra por la vena femoral, se sube un catéter con electrodos en la punta que primero nos van a ayudar a mapear las aurículas, generalmente en donde ya se sabe que se generan ese tipo de arritmias, se mapea con ese catéter especial y con otro se hace como si fuera hay crío y hay por calor también. Entonces, se va a detectar, primero se hace el mapeo, ¿no? Con ese catéter especial en el corazón, para tratar de estimular el corazón, donde más o menos sabemos que está por El electro, origen etcétera, de la etcétera, el arritmia. origen de la arritmia. Se induce la arritmia, se detecta exactamente el sitio y por decirlo de una forma burda, se quema el sitio en donde se está generando la arritmia, ya sea por calor o por frío, cualquiera de las dos situaciones. Entonces va siguiendo al paciente y así es como se trata ese tipo de arritmias, por ablación. Bueno, va padrísimo el capítulo, por eso a mí me está encantando. A ver, vamos a cerrar, bueno, ya antes, ya para preparar el cierre del episodio. Un tema, a ver, menos gentil porque todavía es subir la complicación un poco más, ¿no? Y es parte de tus capacidades, que tiene que ver con el máster en cardio-oncohemato. Y es algo que me decías que normalmente no se está haciendo mucho y es la evaluación cardiovascular de los niños con cáncer. Cuéntame esto porque efectivamente muchas veces en el paciente oncológico de cualquier edad se pone todo el foco en el padecimiento oncológico, claro, en el cáncer, pero hay muchos padecimientos en paralelo que no se atienden. Cuéntamelo. ¿Qué es lo que se hace en esta situación? Bueno, vamos a ver aspectos también importantes. Hablando de oncología pediátrica, resulta que más o menos el 60% de los padecimientos oncológicos de los cánceres en los niños se tratan con fármacos, con quimioterapia específica del tipo de las antraciclinas, ¿no? Más o menos el 60% de los cánceres se trata con antraciclinas, ¿no? Las antraciclinas son cardiotóxicas. ¿Qué quiere decir? Que van a ocasionar alteraciones cardiovasculares, ¿no? Generalmente estructurales de la fibra miocárdica, pero hay otros, no solo las antraciclinas,
pueden ocasionar también otras alteraciones cardiovasculares, tanto en sistema vascular, propiamente dicho, como también en el sistema eléctrico del corazón, también pueden ocasionar arritmias. Entonces, ¿qué es lo ideal? Cuando se diagnostica el cáncer y el oncólogo y o hematólogo están haciendo el plan de tratamiento para el paciente, en ese momento ya le están hablando al cardiólogo para la evaluación. ¿Por qué? Nosotros hacemos un ecocardiograma para evaluar anatomía y función del corazón con estudios y mediciones basales. Debemos hacer sí o sí un electrocardiograma y también solicitamos biomarcadores basales. Todo esto lo debemos de tener basal. Biomarcadores como troponina I, CKMB y ProBNP o NT-proBNP o BNP solito, ¿no? Cualquiera de estos dos Perdóname. Para todos los que biomarcadores. están escuchando esto y que dicen, ¿de qué me hablan? No se preocupen, espero que nunca tengan esa necesidad, pero el día que la tengan, pónganlo en manos de su cardiólogo de confianza, ¿no? Entonces, bueno, estos biomarcadores básicamente, los que decía las troponinas, CKMB y ProBNP me van a hablar de daño miocárdico, ¿no? Tenemos esas herramientas para la evaluación basal. Debemos de tener evaluación basal, pero ningún paciente está exento de tener también cardiopatía congénita y cáncer. Ningún paciente está exento de tener alguna arritmia y que luego desarrolle el cáncer. Hemos tenido casos en que una cardiopatía congénita simple se diagnostica durante la evaluación prequimioterapia. Entonces ahí ya tenemos dos problemas. Hay que evaluar conjuntamente qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, me viene a la mente y hemos tenido casos, comunicación interauricular y ventricular son las más frecuentes, ¿no? Cardiopatías congénitas. Y obviamente los niños con cáncer no están exentos de haber nacido con una cardiopatía congénita de este tipo. Estos niños ya sabemos que se van a someter a hiperhidratación, ¿no? Antes de empezar la quimioterapia. Esa hiperhidratación con una comunicación interventricular grande me va a provocar hiperflujo pulmonar y sobrecarga ventricular, sobrecarga cardíaca, ¿no? Pues tenemos que empezar manejo intensivo, hablando del corazón. Ocasionalmente la indicación inicial es cerrar el defecto y luego empezar quimioterapia, pero hay que ponderar cómo va a responder el paciente. Definitivamente es algo bien difícil, es bien difícil. Por ahí me acuerdo de un caso que me tocó ver hace algunos años en donde se diagnostica una niña con leucemia mieloide, o sea, empezando por el pronóstico, pero a la hora de hacerle la evaluación cardiovascular tenía una miocardiopatía dilatada y era familiar. Una hermanita ya había muerto de miocardiopatía dilatada. ¿Qué hacemos con una niña con miocardiopatía dilatada y leucemia mieloide a la que va a La tienes que necesitar, sobrecargar de, sí, y de la líquidos. quimioterapia? No se concluyó ninguno de los dos tratamientos de esta niña, obviamente. Sí es, o sea, la evaluación cardiovascular es obligada en los pacientes, niños y adultos Sí, con claro, pero cáncer, ¿no? y Y mira, obviamente para el me viene seguimiento. a la mente un escenario, o sea, analizando un poco en la línea financiera, en la línea de seguros, em, un caso así de un niño que no tuviera cobertura de congénitos, todo el tratamiento del corazón no se lo van a pagar. Lo del cáncer sí, seguramente sí tiene cobertura y se presentó después de que contrataron la póliza, pero el tratamiento cardiovascular no y es complejo, ¿no? Oye, antes del cierre, porque no me quiero quedar con ese puntito que traemos ahí sin cerrar todavía, es como cerrar una cirugía, yo no hago cirugía, pero es como cerrar una cirugía. Bueno, no quiero dejar ese punto ahí sin, sin cerrar. ¿Por qué a los bebés de mamás con lupus les da un bloqueo AB de tercer grado? Porque los anticuerpos pueden atacar el sistema de conducción. Pero más allá de la barrera hematoplacentaria, Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa si esos anticuerpos se van sobre el sistema de conducción del bebé? Nos ocasionan un bloqueo AB completo. Jesús de Veracruz. ¿Y el Sí, manejo es marcapasos igual? marcapasos, marcapasos. Sí. Qué bonita es la medicina.
No cabe. Bueno, hombre, no es que esto sea bonito, pero entenderlo, compárteme algún artículo porque estoy pensando dónde voy a buscar artículos de eso. Quiero leer un poquito al respecto por curiosidad, por, por los temas que nos gustan. Oye, Doc, pues ya para cerrar, me encantó el capítulo, está maravilloso. Yo espero que a la gente que nos escucha, pues le guste, le dé información, le dé luz, le abra un poquito los ojos sobre lo importante que tenemos que hacer. Y normalmente, esto ya lo sabes también, a los invitados siempre les pido que nos recomienden un libro, el libro que más te guste, una canción, la que más te guste, la que es como para conocer un poco a los invitados, y una película. Una película. Ups. Pues mi película favorita es El Padrino 2. Órale, Es, es, es una de mis películas favoritas. Yo creo que el top one es El esa, Padrino 2. El Padrino 2. Un libro. Ups. Este, mm, yo creo que el de Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. El de Dale. Ajá, del Carnage. Está padrísimo. Se escucha feo, se escucha, Sí, sí, se pero escucha. es maravilloso. Es maravilloso. Da unas enseñanzas del siglo pasado que aplican actualmente, que es genial. Es genial ese libro. Y una de mis canciones favoritas, Don't Stop Me Now. Va, excelente. Muy bien, Doc. Pues sigan redes sociales, Doc. Sí, bueno, estoy como @cardio-intervencionista-pedia en Instagram, en ex @mgjc med. Muy, no le invertí mucho ahí. Y en Facebook con mi nombre, María Guadalupe Jiménez. Muy bien. Sigan a la doctora Guadalupe en sus redes sociales. Sigan las redes sociales del Doc, que con mucho gusto estoy aquí trabajando para ustedes. Sigan el podcast, califíquenlo, denle me gusta, si les gusta, si no, también, no les quita nada. Y listo, nos vemos en el siguiente episodio. Doc, que esto que el otro. Salud. Salud, un honor, un placer. El gusto es mío. Gracias.